Bienvenidos a UDX, el podcast donde transformamos obstáculos en oportunidades. Soy Roger Alarcón, el Underdog, y aquí no solo hablamos de cómo ganar dinero, sino de los pilares que realmente construyen una vida con propósito. Historias inspiradoras, tecnología, crecimiento, bienestar. Aquí descubrirás que ser un underdog no es una desventaja, sino tu mayor ventaja. Si alguna vez sentiste que el camino era cuesta arriba, este espacio es para ti. Bienvenidos a UDX, donde desafiamos los límites y convertimos cada reto en una oportunidad para crecer y transformar con propósito. Hola, bienvenidos a este UDX, a este Underdog X, en unas sessions. En esta ocasión nos acompaña Valentina Umar desde Colombia. Valentina y yo nos conocemos pues ya hace tiempo. Y fue muy curioso que nos reencontráramos ahora en esta invitación, que fue a través de un tercero. Entonces fue como muy sorpresivo, digamos, de pronto vernos y decir, hola, ¿cómo estás? Y yo quiero decirte, Valentina, que hombre, de lo poco que te conozco, veo una mujer luchona, una mujer con carácter, una mujer muy echada para adelante. Ahora platicamos hace un momento de Medellín, cuando la última vez creo que nos vimos fue en Medellín, o fue acá en ¿En Mérida, tal vez? no, acá en Tulum. Ah, en Tulum, sí, sí, sí. En Tulum nos vimos. Pero bueno, en aquella época que nos vimos en Medellín, fuiste la host de este evento, que ahorita quizá quieras platicar algo de IO, de la organización a la que perteneces, que es una organización en la que yo estuve, que disfruté muchísimo. Pero bueno, para comenzar y empezar a platicar, me gustaría que te presentaras con todos los underdogs, que supiéramos quién es Valentina, de dónde viene, qué hace. Bueno, no, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Qué felicidad reencontrarnos. Son las coincidencias del destino, pero bueno, feliz de estar acá. Siempre empiezo presentándome por lo personal, porque uno normalmente se pone todas estas credenciales. Entonces, soy Valentina Umar, colombiana, bogotana, con una hija hermosa de 8 años que se llama Alicia. Me encanta viajar, me encanta el yoga, me encanta cocinar, me encanta leer. Soy curiosa, hiperactiva, no paro de aprender. Y digamos a nivel profesional, soy administradora de empresas con una maestría en comunicación corporativa. Bueno, y he hecho más cursos, digamos, de liderazgo en Harvard, en UPenn. Ahorita acabo de terminar el programa de maestría de EO con MIT. Y hace 10 años soy la directora general de GJ Comunicaciones. Es una agencia 360 de comunicaciones que fundó mi mamá hace 30 años. Y hace 10 años, después de haber hecho carrera corporativa de Rat Race, en Google, en Naciones Unidas. Bueno, también trabajé en el gobierno, trabajé en una startup. Después como de esos 10 años de Rat Race, decidí unirme a la empresa familiar y bueno, soy totalmente feliz. Y bueno, además de eso, le dedico mucho tiempo a EO, Entrepreneurs Organization, que es una organización sin ánimo de lucro, para empresarios, emprendedores que son dueños de negocio, y que realmente para mí ha sido un componente vital de mi crecimiento, no solo personal, sino profesional. Entonces, eso es un poquito yo. Ah, bueno, y amo los animales y la naturaleza. Tengo varios perros. Estoy acá en este momento en mitad de la zona cafetera colombiana, donde me recargo de energía. Valen, a ver, tú no querías ser empresaria, tú no querías ser emprendedora. Tú tenías una, una vida entre lo político y lo periodístico, ¿no? Tenías estas ganas de cambiar al mundo, estas ganas de hacer algo y al mismo tiempo de hacer una carrera periodística. Y hay un momento en tu vida, hay un episodio en tu vida que cambia de alguna manera las cosas y te hace ver que este camino del capitalismo pudiera ser algo representativo para ti. Cuéntanos qué pasó en esa transición, por qué de pronto de querer ser periodista. Creo que lo único que tuviste de periodista fue un novio. Exacto. ¿Qué pasa en este proceso, en esta transición y que te lleva a saber que quieres y que puedes ser buena empresaria?
No, pues te cuento un poquito. Yo nací en una familia muy de medios. Mi papá toda la vida trabajó en televisión, radio, escritura. Mi mamá con su agencia de PR. Entonces, pues yo me levantaba por las mañanas y había cuatro periódicos, dos emisoras puestas, tres televisores, todos los amigos de mis papás, periodistas, escritores. Entonces, yo crecí en este mundo, digamos, del periodismo. Y, y cuando me gradué del colegio, me inscribí para estudiar acá en Colombia periodismo. Y pues acá en Colombia se usa mucho que cuando uno se gradúa se va un año a estudiar por fuera. En ese momento, esto es año 2000, pueden hacer la cuenta de cuántos años tengo. Recién graduada, la situación en Colombia estaba tensa, mucha violencia, secuestros, inseguridad. Y un poco la decisión, pues yo creo que más de mis papás que mías, porque yo tenía 17 años, fue que yo me quedara en Canadá, en Vancouver, estudiando, pero obviamente el inglés no era mi primera lengua. Entonces apliqué a escuelas de periodismo y pues obviamente no pasé. Entonces decidí estudiar relaciones públicas, empezar a hacer un programa de 2 años de relaciones públicas, porque yo dije, bueno, las relaciones públicas son como el hermano feo del periodismo, pero te enseñan a escribir y tomaba muchos cursos con las personas que estaban estudiando periodismo en esa misma universidad y de repente dije, no, me voy a pasar a administración y terminé estudiando administración y yo te puedo jurar que tú le preguntas a mis amigos, a mis papás, a toda mi familia y nadie cree que yo estudié administración, nunca fui buena para los números, todo el mundo, y yo soy, digamos, comunicadora innata y todo el mundo pensó que yo iba a estudiar periodismo o que estudié periodismo y comunicación, lo cual no es cierto, reitero, soy administradora aunque nadie me lo crea. Y bueno, me gradué de la universidad, me regreso a Colombia. Mientras yo estaba en la universidad me metí mucho en temas ambientales y cuando regreso a Colombia, pues mis papás me dicen, ¿cuál es tu sueño? Y yo, pues trabajar con temas medioambientales. Y tuve la suerte que en ese momento quien era el ministro de Ambiente de Colombia era cercano a mi papá. Trabajé un año en una agencia de publicidad, la mejor escuela con los mejores mentores y al año me involucro en el Ministerio de Ambiente como asesora de comunicaciones slash protocolo y yo no tenía ni idea de protocolo político, o sea, yo no sabía quién se sentaba a la izquierda, a la derecha, yo todo lo improvisaba, metí las patas 50.000 veces y ahí me encamino mucho hacia el tema sin ánimo de lucro, me vuelvo, y yo siempre tengo un dicho que si uno no es socialista a los 20 no tiene corazón y si no es capitalista a los 30 no tiene cerebro. Yo organizaba marchas, me volví vegana, vegana por el medio ambiente, o sea, no por salud, sino porque me daban pesar las vacas, muy, muy, muy ambientalista, cero bolsas, y lo sigo siendo, digamos, no tan extremo como lo fui en ese momento, y ahí me voy a hacer mi maestría en Nueva York en comunicación corporativa. Ahí sí, logré pasar comunicación ya después de 8 años viviendo en Canadá. Mi inglés era un poquito mejor. Eh, y en ese momento empiezo a trabajar en las Naciones Unidas en el programa para el medio ambiente, en el PNUMA. Súper metida en todo el tema ambiental y ahí como que me encaminé que lo que yo quería hacer comunicación para el medio ambiente. Y cuando me gradué de la maestría dije, voy a hacer un doctorado en comunicación para el medio ambiente. Y me acuerdo un profesor me miró y me dijo, tú no eres madera para doctorado, o sea, tú eres demasiado hiperactiva, tú que vas a hacer 5 años estudiando. Mis papás me dijeron, nosotros ya no te ayudamos más. Yo claro que no tenía cómo pagar un doctorado y empecé a buscar trabajo. Yo soy bien metódica, entonces hice un Excel, mandé 250 hojas de vida. Yo estaba viendo en Nueva York en ese momento y a todas las ONGs ambientales, bueno, yo no sé hasta dónde apliqué, a todas las consultoras ambientales, todo ambiental, y de repente una amiga me dice, oye, pásame tu hoja de vida que tengo una amiga que trabaja en Google. Yo cero corporativo, o sea, para mí el mundo corporativo era el gran enemigo, los que destruían el mundo, y me llaman de Google y me hacían todas las entrevistas por teléfono y como yo no quería entrar, hasta tomé entrevistas almorzando, tomándome un vino, o sea, yo no les paraba ni 5 bolas, yo decía, a mí no me van a contratar, además las entrevistas eran dificilísimas, súper numéricas, etcétera, etcétera, y de repente me llaman un día y me dicen, "Te vamos a hacer una oferta laboral". Y la oferta laboral era para irme, devolverme a Colombia. Ah, y valga la aclaración, cuando yo me fui a Nueva York a vivir, dije, yo no vuelvo a Colombia. Regalé todos mis muebles, o sea, como quemé los puentes.
y me ofrecen un salario que a los 29 años, o sea, hoy en día gano menos de lo que ganaba hace 10 años. Con todas las prebendas me traían como expat. Yo tenía un loan que había sacado para pagar la maestría, entonces pues fue inevitable. Pero acá la anécdota curiosa es que entonces yo acepto el trabajo y les mando un correo diciendo que habían cometido un error, que realmente yo no era buena en ventas, porque era para un cargo de ventas, que yo aceptaba entrar a la compañía, pero que repensaran mi rol, porque es que a mí las ventas no me gustaban y que yo no era buena en ventas, que realmente donde yo podía aportar a Google era en el tema de comunicaciones. Nunca me respondieron, obviamente, me contrataron y duré 4 años en ventas, que soy muy buena vendedora. Lo peor es que me di cuenta que soy excelente vendedora, me encanta vender, pero me cansé. Google, una gran compañía, aprendí, tengo grandes amigos, una gran escuela, y ahí cuando estaba en Google, me buscan de UNICEF otra vez para como este trabajo soñado, porque siempre pues he tenido esta, este bichito de lo social, y me ofrecen un trabajo para ser como directora de fundraising, no me acuerdo muy bien qué era, y me pagaban la tercera parte de lo que me pagaban Google. Yo acababa de comprar apartamento, etcétera, etcétera. Entonces ahí fue cuando dije, no, me tengo que seguir en el mundo corporativo. Y paralelamente mi mamá ya estaba un poco agotada con la agencia, ya llevaba 20 años pues como empresaria. Además, imagínate montar empresa, una mujer hace 30 años, mi mamá es comunicadora con un montón de retos. Y le dije, pues hagamos un piloto, trabajemos un año juntos, porque mi mamá y yo somos grandes amigas y lo que menos queríamos es que la relación se viera afectada por trabajar juntos. Y bueno, fast forward, 10 años después acá sigo, estoy feliz, no me cambiaría nunca a volver a ser empleada. Agradezco mucho, digamos, la carrera tanto corporativa como social que tuve, pero creo que uno como empresario puede devolverle mucho a la sociedad. Que, que ahorita profundizando sobre el tema de Google, a ver, varias cosas, ¿no? O en general de lo que hiciste en tu carrera, como la dices, corporativa, yo sí creo y soy de la idea de que cualquier persona, inclusive el emprendedor eh, eh, más intrépido, eh, tendría una buena experiencia y aprovecharía mucho, por ejemplo, trabajar ya sea en una empresa importante que tenga estructura, eh, eh, que tenga cierta capacidad de crecerte y de darte diferentes herramientas para que puedas salir mucho mejor preparado. Y o un startup, por ejemplo, ¿no? En donde puedas aprender también en vida lo que es estar haciendo un proceso de emprendimiento. Creo que también eso, sin duda, en tu caso, por ejemplo, en el mío también, ¿no? Yo estuve trabajando 5 años en Grupo Carso, en Telmex y en otras organizaciones, en banco, y a mí me sirvió muchísimo, ¿no? A mí me dio unas bases y me dio una formación que la verdad es que de otra manera no la hubiera tenido fuera de mi ámbito y de mi ímpetu emprendedor. Entonces creo que el que hayas pasado por ahí de alguna u otra manera fue parte fundamental de llegar ya con tu mamá o en este caso con la empresa familiar a poder eh, tomar las riendas y poder tener la confianza de que eras capaz de hacer esto, ¿no? Pero, pero hay otro tema que dijiste que a mí se me hace bien interesante y es el tema de las ventas. Yo no sé por qué, pero las ventas en general son como las matemáticas, ¿no? O sea, como que todo mundo le huye a las Le ventas. teme. Le huye a las ventas, ¿no? No, yo no quiero vender, yo no quiero vender. Yo no sé si hay un arquetipo erróneo, ¿no? De los vendedores de puerta en puerta Ujú. o de algún trauma Del carrusado, del del carro narcisista. usado, exacto, de algún estereotipo que hayamos visto en la tele. Pero la gente le tiene un tema a las ventas y yo creo, y quiero preguntártelo, pero me parece que es el pilar de cualquier empresa, ¿no? Si no vendes, puedes tener mejor producto, puedes tener el Sí. mejor equipo, puedes tener, puedes ser el mejor secreto guardado, pero si no vendes, no construyes, no creces, no haces absolutamente nada. Platícanos esto porque quiero hacer énfasis en que la gente de afuera entienda que las ventas no es
no es un deseo, no es un happy path, es algo que tenemos que aprender a hacer, ¿no? Y si nos gusta, qué mejor. Sí, yo llegué a la conclusión que todos los trabajos, así tú seas un oftalmólogo, estás vendiendo. Porque tú estás vendiendo servicio. En mi caso, por ejemplo, que tenemos una agencia de relaciones públicas, nosotros permanentemente estamos vendiendo ideas. ¿Cómo logro convencer yo a un periodista o mi equipo a un periodista que publique la noticia de uno de mis clientes si no es haciendo un pitch de ventas? Es vendiendo ideas, estamos vendiendo creatividad. Obviamente yo dentro de la empresa vendo servicios y yo estoy de acuerdo contigo, Roger, que es que las ventas, uno piensa como en ese vendedor de humo, el que puede estafar un poquito, pero realmente yo creo que las ventas es el arte de conectar con las personas. Las ventas son muy de relaciones y humanas y de confianza. Yo justo esta semana estaba dando una charla para emprendedores sobre servicio al cliente y el servicio al cliente en qué se traduce en ventas. Una empresa que tiene buen servicio al cliente termina teniendo un customer repetitivo. Una empresa que tiene mal servicio al cliente, no. Entonces, finalmente, el servicio al cliente, ¿qué son? Ventas. El médico que trata bien a sus pacientes, ¿qué está haciendo? Vender. El plomero que llega a tiempo está vendiendo. Entonces, al final, todo el tiempo, así sean servicios o productos, estamos vendiendo. Y a mí, la verdad, después de Google, digamos que yo, ¿por qué creo que las personas le tienen miedo a las ventas? Es por el tema de los objetivos y de los targets y que tiene que vender 1 millón de dólares, 2 millones de dólares y es muy competitivo. Pero si tú le quitas estos objetivos y estas métricas de ventas, finalmente las ventas son conectar. Y uno termina comprando productos o servicios muchas veces por la conexión que tú tienes con esa persona. Y a mí me encanta conectar con las personas. Entonces, por eso hoy en día disfruto mucho. Y yo digo de mi trabajo, a mí lo que más me gusta, pues aparte que tengo que gerenciar y manejar el equipo y como dicen uno hoy en día como CEO, uno es tanto CEO, sino uno es Chief People Officer, porque a mí le invierto muchísimo tiempo en el crecimiento de las personas, pero la parte que yo más disfruto es que me llegue un brief de cliente, hacer la propuesta, ir a presentar del presidente de la compañía, convencerlo, decirle por qué nosotros como agencia somos los mejores. Y es un trabajo chévere porque además uno conoce muchísima gente. No, y a ver, yo creo que al final, eh, como dices tú, este vender tiene una connotación de estafar, ¿no? Como de Sí. meterte a fuerza algo que no necesariamente te va a dar valor. A ver, y creo que para todos los que nos escuchan, o sea, si tú estás en ese caso y estás vendiendo algo que no crees en él, no crees que tiene valor, no crees que realmente es un buen producto, pues salte de ahí, ¿no? O vende otra cosa, porque realmente vender significa traducir el valor de lo que estás ofreciendo de una manera genuina y honesta, y entonces ya no se convierte en esta venta, quizá como la estamos explicando, sino se convierte simplemente en un trasladar un valor a la persona, platicársela, traducírsela para que entienda el valor que tiene para esta. Y creo que la parte que sí definitivamente, vamos, se vuelve ya más bien esta disciplina de ventas, pues es mantener un funnel lleno, que sepas cuál es tu porcentaje de conversión y en función de eso vas haciendo y vas armando tu estrategia de ventas, que sin duda la tienes que hacer, ¿no? Porque no se trata nada más de ir tocando puertas sin una estrategia, sino sí tener claramente cómo funciona tu funnel de ventas, pero bueno, no nos vamos a clavar en el tema de ventas, pero sí quería hacer este énfasis porque creo que es bien importante que todos allá afuera lo entiendan. Bueno, no, y yo creo que un punto muy importante en las ventas es uno tener un rol de venta consultiva, porque creo que donde las ventas tienden a ser mal vistas es cuando a ti te están vendiendo algo que no necesitas o que tú no entiendes las necesidades de tu cliente. Y la venta consultiva, que lo aprendí en Google y de hecho nos hacían muchísimos seminarios, es realmente profundizar en las necesidades que tiene el cliente y saber si tu servicio o tu producto cumple con las necesidades o puedes suplir esas necesidades. Y si no lo es, entonces es cuando tú das un paso atrás y no vendes. Yo creo que no es vender por vender, sino realmente vender para ayudar en el negocio de tu cliente. En mi caso, por ejemplo, en relaciones públicas, pues yo lo que finalmente
busco es poder ayudar a los clientes a construir su reputación, pero si yo veo que sus necesidades yo no las puedo suplir, yo no voy a vender por vender. Exacto. Es que, a ver, creo que eso es un principio fundamental del emprendimiento, ¿no? Porque ya no estamos hablando solo de vender, sino de haber encontrado la necesidad que tienes Ujú. que cumplir del mercado, y que estás atacando, y que finalmente vender simplemente la técnica de llevar el producto hacia el usuario final o al cliente para realmente cumplir el propósito, pero pues tiene que venir desde el principio, ¿no? Es decir, al final del día creo que cualquier empresa que venda un producto malo, pues eventualmente va a pagar factura. Claro. Oye, y a ver, me decías eh, esta historia de esta etapa de Rat Race de Google bueno, digo, Google, gran escuela, ¿no? Gran escuela, Gran supongo, para escuela. ti. Pero llegas a la agencia, 30 años, ¿no? Ya tienes un peso encima, más allá del tema familiar, pues simplemente de asumir el rol de una empresa que lleva y que tiene una reputación de 30 años con clientes de toda la vida, y te toca bailar con la más fea. Te toca de repente recibir a la pandemia, y en poco menos de un mes perder 40% de tu ingreso, así de fácil. Sí. ¿Cómo vives este momento? ¿Cómo transicionas este momento? ¿Qué es lo que haces desde el punto de vista de las decisiones de la empresa, pero también hacia adentro, ¿no? ¿Qué pasa en Valentina que dice, en la madre, qué voy a hacer, ¿no? ¿Qué tengo que lograr hacer? Sí, yo me acuerdo perfecto y acá un poquito anécdota a nivel personal. Cuando empezaron los primeros casos de COVID, mi hermano es súper friki, él estudia y dijo, esto se va a poner muy grave, vámonos todos para la finca. Yo me había ido de la casa a los 17 años y yo no vivía con mis papás desde los 17 años, mucho menos con mi hermano. En ese momento mi hija tenía 3 años, y de repente nos vemos todos acá en la finca, papá, mamá, mi expareja, mi hija, 3 años, mi hermano, la esposa, todos conviviendo. Los que fueron papás de niños chiquitos en pandemia saben lo difícil que era que los niños, a mi Alicia me cerraba el computador en videollamadas. Una vez contestó mi teléfono y era un cliente y le dice, es que mi mamá no te puede contestar porque está jugando conmigo. Y esto era en hora laboral. Entonces, todo esto lo hizo mucho más complejo porque no sabíamos trabajar remoto. En ese momento, hoy en día tengo buen internet, pero hace 5 años, porque pusimos internet satelital justo por eso, pero en ese momento el internet no era tan bueno y de repente, tú dices que en un mes, pero fue en 4 días. Me llamaron el 30% de mis clientes, bien sea a cancelar el contrato o a pedirme una reducción en el fee. Y pues tú qué dices, el cliente que te pagaba 100 y te dice solo te puedo pagar 50, tú pues bueno, porque, ¿no? Y creo que cuando tú me preguntas qué funcionó y fue tomas de decisiones muy rápidas, ¿no? Entonces fue, eh, en 48 horas me senté con el financiero y le dije, bueno, hazme un forecast y qué va a pasar. Y agarré a cada persona de mi equipo y le dije, mira, yo creo que acá tenemos que estar todos unidos y solo hay dos caminos, o yo tengo que despedir gente o todos nos bajamos el salario. Yo me bajé el salario más del 50%, casi un 70%, y voluntariamente cada uno de mis empleados dijo que cuánto se podía bajar el salario. Algunos se los bajaron 10, 15, 20, 25%, y eso hizo que no tuviéramos que despedir a nadie. Y en medio de la adversidad y de las crisis, pues siempre salen oportunidades. Y como yo trabajo temas de crisis, pues la pandemia fue una crisis global, las empresas se asustaron mucho, entonces en plantas que había casos de COVID y que no sabían cómo comunicar, y nos empezaron a salir un montón de clientes, o sea, nos cortaron muchos clientes, pero nos empezaron a salir muchos clientes, entre esos, por ejemplo, Clorox. Clorox fue bonanza en COVID, entonces contratación de influenciadores, vender la importancia de desinfectar superficies, muchos temas de crisis, vuelvo y lo digo. Entonces, la historia termina muy bonita, es que sí, los primeros 4 años, 4 meses de la pandemia perdimos un montón de dinero,
pero a final de año fue nuestro año más rentable de la historia y lo que hicimos fue todas las personas que se bajaron el salario, les devolvimos lo que se habían recortado equivalentemente. Entonces, si se habían recortado 20% mensualmente, a final de diciembre a todo el mundo le devolvimos, porque pues yo creo que eso es parte del compromiso y todo el equipo fue muy comprometido. Y a nivel de Valentina, pues un sufrimiento terrible, por lo que te decía, tenía una hija de 3 años. En ese momento acá la casa tiene piscina, la niña no sabía nadar, yo era acá conectada y mirando que no se fuera a ahogar la niña, que el perro no la fuera a morder. Y lo que te digo, convivir con la familia, que uno lleva mucho tiempo sin convivir, o por lo menos yo, es al límite, te pone al límite, ¿no? Uno encerrado, digamos que yo tuve la gran fortuna que acá estamos al aire libre y como te digo, jardines, piscinas, o sea, yo sé que mucha gente le tocó vivir el encierro en apartamentos, pero por más que tú estés al aire libre, pues estás encerrado, ¿no? Estás, no puedes salir de una casa. Mi hija pasó 6 meses sin ver otro niño, que es complicado, o sea, creo que a nivel personal fue una etapa muy compleja. Oye, dices que tú sabes y que entiendes bien cómo manejar una crisis. ¿Cómo se maneja una crisis? ¿Cómo manejas una crisis de una empresa o de una marca? Mira, yo siempre hago la analogía que yo soy como los médicos intensivistas, ¿no? Los que trabajan en cuidados intensivos. Y lo primero es hacer un diagnóstico, ¿cierto? Porque muchas veces los clientes piensan que las crisis, digamos que tenemos las dos, piensan que la crisis es peor, o sea, llegan así como estoy infartándome y resulta que no, sino era un ataque de pánico, ¿no? Tenemos el cliente que es hipocondriaco, por decirlo así, y que llega pensando que se va a morir de infarto y cuando uno hace el diagnóstico y hace los exámenes entiende que no. O tenemos los otros casos que llegan diciendo me siento bien, pero nos damos cuenta que se está infartando. Entonces, lo primero es partir de un diagnóstico, de entender muy bien la situación, cuáles son las audiencias afectadas, qué se está diciendo, quién lo está diciendo, cómo lo están diciendo. Y de ahí partir a hablar con transparencia, porque muchas veces las crisis son por metidas de patas que hacen las empresas. em, y crear estos mensajes clave y esta narrativa que ayude a blindar la reputación. Y creo que básicamente es eso. Yo creo que cuando las empresas fallan es porque no tienen el diagnóstico y los mensajes clave estipulados y establecidos. Y a mí me encanta el trabajo de crisis porque realmente nos convertimos como en ese médico que ayuda a sanar a la empresa. Pero también yo digo que somos un médico funcional, porque le ayudamos a los clientes a que no lleguen a los temas de crisis y que si tienen una vida saludable y se toman las vitaminas y hacen todo su trabajo preventivo, pues no van a tener ese infarto. Vale, eh, me voy un poquito atrás otra vez a tu origen, a tu origen y a tu vida, en donde empiezas a entender quizá que lo tuyo es emprender. Por favor, cuéntanos a todos los underdogs cómo es que te das cuenta de que lo tuyo es emprender con una feria del emprendimiento en donde tu producto fue productos sexuales, si no me equivoco, Eróticos. eróticos, y que fue un éxito total. ¿Y por qué llegaste a la conclusión de que tenían que hacer un producto erótico? No, es chistoso. Yo, como les conté, estudié administración de empresas y yo amo mi universidad porque era una universidad técnica, entonces todo era manos a la obra. O sea, yo, claro, yo leía libros, pero todo lo teníamos que poner en prácticas. La clase de ventas, porque teníamos una clase de ventas, no era teórica, te decían, usted tiene que salir a vender scholarships para la universidad. Y el que más vende es el que se saca 100 y el siguiente así. Entonces era muy práctico y el trabajo de grado era montar un negocio y te daban 6 meses y tenías que hacerle un pitch al board de la universidad para pedir el seed capital, y tenías que hacer todo tu plan de negocio y tenías 6 meses para lograr el mayor revenue y montar un negocio estable en 6 meses. Y era chistosísimo porque en Vancouver hay una comunidad asiática importante y entonces en mi grupo era yo colombiana, una persona de Taiwán, uno de Vietnam y creo que otra de China, o sea, tres asiáticos y yo. Y nos sentamos y decimos, bueno, ¿qué hacemos en 6 meses que vende y que venda rápido? Entonces empezamos a hacer un brainstorming y dijimos, ¿qué es lo que más vende? Y dijimos, pues los casinos y el sexo. Dijimos, el sexo siempre vende. Y ellos eran bien conservadores, nos reímos mucho. Y les dije, bueno, ¿qué podemos hacer con sexo o erótico que venda? Y se nos ocurrió hacer una feria
que además fue un éxito. Y después me propusieron continuarla en otras ciudades de Canadá y a veces me arrepiento, a veces digo, esto era un negocio buenísimo y entonces nos fuimos a trade shows para conseguir vendors y lo que terminamos haciendo fue una sola noche en una discoteca, la más grande de Vancouver en ese momento. Conseguimos como 15 vendors y les vendimos stands, todo muy hacia lo erótico más que lo sexual, entonces había cremas y body painting y esencias y velas y ropa interior. Nos trajimos unas pole dancers, trajimos body painting, todo muy erótico y vendimos las boletas, se nos llenó, salimos en los periódicos, bueno, fue todo un éxito. Yo me acuerdo que vendimos como $25,000 Ah. y ahí me di cuenta que era chévere y como te digo, después ese día del evento nos buscaron y nos dijeron, repliquemos esta misma feria en otras ciudades, pero bueno, finalmente no lo hicimos, pero lo puedo Oye, volver a hacer, lo puedo volver a intentar. oye, ¿y ganaron o no ganaron? Quedamos de segundos. Órale, $25,000 se me hace impresionante para una Y feria y esto fue para hace tan 20 poco tiempo. años. Imagínate. Claro, lo que pasa es que ahí donde fuimos muy inteligentes era en vender los stands, porque creo que cada stand lo cobrábamos como $1,000, vendimos 10 stands más lo que vendimos en boletas y con la discoteca ellos tenían que cubrir costos, o sea, tenía que haber un consumo, yo no me acuerdo mínimo, pero ya después lo que tú ganaras en el trago, una parte era tuya, entonces había como muchos streams de revenue que nos ayudaron. Oye, bueno, sin duda una experiencia interesante y quizá muy evidente el tema, ¿no? Pero al final nadie se atreve. Probablemente nadie se hubiera atrevido a tomar la batuta y seguramente con tus amigos los asiáticos, fue una revolución, ¿no? Nos reímos un montón. No, pues imagínate nosotros haciéndole el pitch a los profesores, porque como necesitábamos seed capital, por ejemplo, para reservar la discoteca, pues teníamos que poner un depósito, ¿no? Y era todo este proceso y nosotros vendiéndole a la universidad, que es nuestro negocio, y además le hicimos logo, hicimos afiches, pusimos afiches por toda la ciudad. El diseño de los afiches era súper bonito. La feria se llamó Erótica con K y diéresis en la A, 2006 y fue un éxito y nos divertimos, que yo creo que al final, y no me lo estás preguntando, pues yo creo que lo más rico de ser emprendedor es divertirse con uno con lo que hace y con los errores que comete y pasarla bien, porque yo creo que la vida es para pasarla bien. Valen, oye, pues yo creo que este ejercicio que hiciste vale la pena retomarlo porque yo veo una sociedad que está bastante torcida en términos de su vida sexual erótica y creo que retomarlo sería fantástico porque de veras harías a mucha gente retomar sus vidas en pareja y inclusive mejorar la salud emocional de las personas. O sea, creo que es un proyecto interesante. Y hablando de temas relacionados a la sexualidad, ¿qué significa Women to Watch? ¿Por qué lo ganas? ¿Qué significa y en qué momento llega en tu vida? Pues mira, revista PIM es la revista, digamos, más reconocida del mundo del mercado de la publicidad y las comunicaciones. Y hace 10 años, de hecho, yo gané el año pasado, que era la conmemoración de los 10 años del premio Women to Watch, que es además un premio global creo que es de Adweek o de AdAge. En el mundo también se da Women to Watch y lo que hacen es reconocer a las mujeres del sector de comunicaciones, mercadeo, publicidad, digital, que son como esas líderes que tienen futuro y que están marcando la parada. Y acá una anécdota chistosa, pues mi mamá lleva en este mundo 40 años, nunca se ganó el premio y me lo ganó yo y me dice, pero ese me lo debería de ganar yo, no tú. Y le dije, no, pero es que tú ya no eres Women to Watch, o sea, te lo deberías haber ganado cuando arrancaste. Pero es un premio muy bonito y además tiene una comunidad. A la fecha somos 100 mujeres en Colombia que hemos sido reconocidas por la revista PIM y es una comunidad muy bonita. Hay grupo de WhatsApp, nos invitan a muchos eventos. Yo siempre, digamos, y escribí una columna recientemente para la AmCham
hablando que el momento donde haya realmente equidad de género es cuando no tenemos que tener premios para mujeres, ni decir liderazgo femenino, o sea, nadie dice liderazgo masculino, ¿no? El hombre es líder, la mujer es una líder femenina, el verdadero liderazgo y ojalá de aquí a 20 años no sea women to watch, sino professional to watch y que seamos hombres y mujeres en la misma, pero creo que es un trabajo que se tiene que hacer y tenemos que seguir mostrando y dando ejemplo que las mujeres sí podemos trabajar, o sea, hay muchas mujeres y bueno, tú que sabes que yo estoy en EO, uno de los grandes retos para reclutar mujeres en EO es que dicen, no, yo no puedo por mi familia, por mi esposo, por mi trabajo, yo no tengo tiempo y al contrario, yo creo que las mujeres lo podemos. Uno no va a ser perfecto, no, pero, pero, pero sí podemos ser mujeres dando la carrera como lo hacen los hombres y teniendo un balance de vida. Oye, ahora hablando de estos temas que la platicamos la semana pasada, bueno, ahora que tuvimos la conversación, decíamos que la mujer por naturaleza, y no es algo que digo yo, es algo que han dicho varias mujeres emprendedoras, se autoexige de una manera brutal, ¿no? Es decir, probablemente por este bias que hay en el ambiente relativo a todavía el gran dominio masculino en distintas áreas de la vida empresarial, pero se autoexige de más, ¿no? Y tú tienes una frase que me gustó mucho, que dices, en donde dices, tú no estás salvando vidas, no te estreses tanto. Sí. Es decir, ¿en qué contexto y por qué deberíamos de chill down y saber que sí tenemos que echarle ganas, pero tampoco estamos salvando vidas? Sí, y eso se lo aprendí a uno de mis profesores, porque las relaciones públicas está entre, creo que los 10 trabajos más estresantes del mundo. Está como bombero, policía y como en cuarto, quinto lugar está relaciones públicas porque trabajamos en crisis, porque son jornadas largas. Es un trabajo estresante. Y ese profesor en este momento, esto hace 10 años cuando yo estaba haciendo mi maestría, nos dice es que ustedes no se preocupen porque ustedes no están haciendo cirugía corazón abierto. O sea, si ustedes meten la pata, pues no es el fin del mundo, ¿no? Y yo, digamos, tengo una personalidad bien chill. Mi hija se burla y me dice, mamá, es que tú porque eres tan fresca, a ti nada te preocupa, ¿no? Porque yo en el aeropuerto llego ya cuando están cerrando el avión y llego tranquilísima con mi café. O sea, yo soy una persona muy tranquila, pero me devuelvo un poquito a disfrutar el camino, ¿cierto? O sea, yo creo que muchas veces estamos mirando la meta y por llegar a la meta no nos disfrutamos el trayecto y yo creo que lo más bonito es disfrutar ese trayecto, em, aprender de los errores. Yo le digo a mi equipo, yo cometo más errores que ustedes todo el tiempo y aprendo y hago un post-mortem, pero saber que esta vida es un poquito para aprender mientras la caminas y te vas a caer y te vas a tropezar y te vuelves a parar, pero finalmente vuelvo y digo, no estás salvando vidas. Yo le entrego todo a mis clientes y yo, mira, y esto se lo digo de verdad, y tengo una anécdota, cuando yo estoy haciendo el pitch de ventas, yo les digo, nosotros somos 24/7. ¿Por qué somos 24/7? Porque, por ejemplo, uno de mis clientes de Airbus, nunca, y toco madera y espero nunca pase, se nos ha caído un avión, pero pues es que el avión no se cae de 8 a 5, un avión se puede caer a las 3 de la mañana. Las crisis no pasan de 8 a 5, las crisis pasan a cualquier hora y resulta, y cuando digo que soy 24/7, realmente soy 24/7, esto era pandemia, tal vez 2021, y era un viernes y era la primera vez que yo iba a hacer una fiesta en mi casa. Iban como 10 personas, esto era post pandemia, pues ya estábamos volviendo a socializar. Yo agarré mi celular, lo conecté, lo dejé en el cuarto y me fui a atender personas y a hacer la comida y ta. De repente suena el citófono de mi casa. Yo, aló, que por favor se comunique con su mamá. Llamo a mi mamá y me dice, el cliente te está. Entonces el cliente llamó al ejecutivo, el ejecutivo llamó a mi mamá porque no me podían contactar. Y de repente ya nos hemos tomado unos vinos. Esto era 10:30 de la noche, un viernes. Voy por mi celular, tenía 7 llamadas perdidas del cliente y me tocó encerrarme en el cuarto y atender una situación de crisis a las 11 de la noche, un viernes, y así me han pasado muchas. Ahorita que estaba en el GLC en Singapur, tal vez hace un año, que había una diferencia horaria terrible. Yo siempre duermo con mi teléfono en ruido, pues con alerta, y de repente, 3 de la mañana, un cliente llamándome.
Hola, ¿no? También una crisis, yo sentarme, cambiarme, ¿no? Para conectarme por videollamada. Y claro, por eso es un trabajo estresante, porque las crisis pasan en cualquier momento, pero al final hay que tomársela suave. Oye, entonces, ¿la vida en equilibrio es bullshit? Sí, yo creo que uno va a tener desequilibrios en algún momento, ¿no? O sea, uno no puede ser la mamá dedicada perfecta y la profesional perfecta y hacer ejercicio y todo. Va a haber momentos en que uno le dedica más tiempo a sus hijos porque lo necesitan. Por ejemplo, mi hija cuando sus primeros 3 años, ella tuvo muchísimos problemas de salud, nada grave, pero sí nos tocaba mucha clínica, amigdalitis, un montón de cosas y pues ahí mi hija era la prioridad. Hay momentos donde mi prioridad es la empresa porque las ventas están cayendo o porque estoy teniendo problemas de equipo y no voy a ser la mamá perfecta y no voy a ser la ejecutiva perfecta porque uno no puede tener 7 bolas a la vez y que ninguna se le caiga. A veces puedo hacer mucho ejercicio, como hay semanas, llevo 2 semanas, pues, estuve bien enferma, pero tampoco me castigo, ¿no? O sea, si pasan 2 semanas que no puedo hacer yoga y no puedo salir a correr, pues no es el fin del mundo, ¿no? Porque las mujeres, como tú bien nos dices, nos culpabilizamos mucho y nos damos muy duro. Hay un ejercicio que invito a todos los que están oyendo acá, si son amantes de ChatGPT, póngale a ChatGPT Roast Me. Y roast me es como dame duro y pégame sin amor. Y lo que me puso a mi ChatGPT me dijo, tú pareces es un superhéroe de Marvel con un pulpo en cafeína que te maneja tu calendario. A las 5 de la mañana tratas de haber hecho esto, pero no eres la mujer perfecta. O sea, ChatGPT me lo dijo. O sea, acá estoy predicando y no aplicando, ¿no? Oye, y hablando de ChatGPT y de la inteligencia artificial, ¿la publicidad ya valió madre o no? Te voy a compartir una columna que todavía no sale, sale el próximo mes, la acabo de mandar a PIM al medio, y es interesantísimo porque imagínate que, que leí un artículo en The Economist hace una semana que fueron Cannes, y entonces The Economist decía un poco cómo se iba a morir la publicidad, porque realmente ya quienes van a leer la publicidad no somos los humanos, sino los LLMs, y entonces que uno finalmente tiene que convencer es a ChatGPT o a Gemini o a cualquier em, Large Language Model. Y finalmente dije, es verdad, o sea, yo creo que no va a morir, pero se va a reinventar. Y la columna que yo escribo es sobre relaciones públicas y cómo la gestión que nosotros hacemos de medios hoy en día va a ir más allá de convencerte a ti, sino cómo hago yo para convencer a ChatGPT con mi artículo que recomienda el producto que yo estoy diciendo. Entonces, yo creo y eso siempre ha pasado. Cuando salió el telegrama decían que era el fin del mundo, cuando salió la televisión que era el fin del mundo. Yo me acuerdo en la universidad, y te estoy diciendo que yo fui a la universidad del 2001 al 2007 cuando ya Google estaba establecido, y no nos dejaban usar Google. Nos tocaba ir a la biblioteca, hacer la cita, y hoy en día, pues a quién se le ocurre en una universidad decir que no se puede usar Google. Entonces, yo creo que estamos pasando por un momento de transición. Yo no creo que vaya a morir la publicidad, pero sí creo que va a tener que darle la vuelta y realmente repensar cómo realmente vamos a convencer nosotros a ChatGPT, que es quien finalmente es al que le estamos preguntando todo. Yo le pregunto todo a ChatGPT. Mi hija de 8 años el otro día me hizo una pregunta y le dije, no, mi amor, no tengo ni idea. Y me dice, ay, pues pregúntale a ChatGPT. Y yo, ok, ya le pregunto, ¿no? Valen, ¿qué significa y qué ha significado ser mamá de esta hermosa niña de 8 años? Mira, yo creo, yo no soy creyente, pero si creyera en Dios, diría que Dios le pone a uno maestros. O sea, tú ves a Alicia, Alicia y yo somos agua y aceite, ¿no? Ella es súper metódica, analítica, ella todo lo mira, tiene un genio difícil, ¿no? Y yo digo, Alicia nació para enseñarme a mí a que hay diferencias, a entendernos las dos. Tenemos una relación divina, pero además nos reímos un montón porque somos súper diferentes. O sea, yo te digo, ella es la que le gusta estar en un gate en el aeropuerto 3 horas antes. Y para mí eso es una pérdida de tiempo. O sea, yo sé que si van a abordar con 25 minutos, yo para que estoy 3 horas antes sentada en el gate, si puedo estar comiendo delicioso o haciendo otra cosa. Y entonces yo creo que uno como mamá empieza a entender que por más que sean hijos de uno,
no van a ser parecidos a uno, son muy diferentes. O sea, Alicia tanto físicamente, a mí me pasa chistosísimo, Alicia es de pelo negro, negro, ojos verdes, gigantes, no parece hija mía. Y cuando la sacaba cuando yo era chiquita al parque, pensaban que yo era la nani. O sea, éramos tan diferentes que me decían si yo era la niñera. Entonces, yo creo que el aprendizaje muy bonito de uno ser mamá es entender que el hijo va a ser diferente a uno, por más que tenga la genética, por más que tenga la educación, los hijos son diferentes y uno tiene que abrazar esa diferencia. Y bueno, yo tengo tres y uno pensaría que porque les das las mismas condiciones en general en tu casa educativas, personales, de atención y tal, pueden ser o parecerse y es increíble cómo cada ser humano tiene su personalidad, adquiere cuestiones que jamás hubieras imaginado que pudiera tener y sin duda son unos grandes, 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 grandes maestros. Valen, para ir cerrando nuestra plática de hoy, ¿qué significa para ti underdog? Hay una canción que me encanta que se llama Underdog y te la voy a enviar, pero yo creo que el underdog es esa persona o ese producto incluso, ¿no? Si podemos hablar empresarialmente, como que nadie le tiene fe y que de repente hay gente ganando la carrera y de un momento a otro sale a brillar. Para mí ese es el significado brevemente. Yo coincido con eso. Y te decía yo en la primera plática, yo creo que soy un underdog desde que nací. Y me gusta hacerlo porque me gusta pensar que esto no se acaba, que nunca se acaba y que aun cuando estás en tus mejores momentos, siempre hay oportunidad para seguir. Valen, eres una underdog, sin duda. Eres alguien que yo en lo particular conozco, te admiro, me parece que tienes una energía increíble. Eres buenísima en el stage. Ahora que te vi en Medellín, yo decía, bueno, pues parece que lo hace todos los días. No. Eh, y qué padre esta plática, qué bien habernos reencontrado aquí. Me da mucho gusto que otras mujeres vean lo que hay y lo que pueden hacer, ¿no? Que creo que es uno de los grandes mensajes pues que no, como decía otro amigo que estuvo, Luis Álvarez, que estuvo aquí en el podcast, que decía, a ver, es que no somos seres del otro mundo, no somos seres superhéroes, ¿no? Él particularmente hablaba de sus 200 Ironmans, ¿no? Somos seres humanos como cualquier otro, y eso quiere decir que cualquier otro ser humano puede lograr sus objetivos en sus distintas disciplinas y deseos y pasiones. Y no necesita más que ganas, más que intención y realmente querer hacerlo. Ha sido un placer estar contigo, platicar contigo. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros underdogs para seguir la conversación, para conocerte mejor? No, buenísimo. Y bueno, me encantó la conversación. Yo disfruto mucho estos espacios porque también uno aprende muchísimo y a veces le hacen preguntas a uno que dice, yo nunca me había hecho esta pregunta. Ahorita cuando te dices, "Ah, nunca lo había pensado de retomar el tema de la feria erótica, nunca me lo había cuestionado. Y dije, pero y de pronto, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Y la vida da muchas vueltas. De pronto voy y llevo la feria erótica a Cancún en 20 años. Mentiras, no sé. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, lo disfruté. Me pueden buscar en LinkedIn, Valentina Umar con H, Instagram, V pequeña Umar con H, o si no, mi correo es vpequeñaumar @g de gato, j de jirafa, comunicaciones.com. Pues muy bien, pues gracias de nuevo. Esto fue Underdog X UDX. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar con nosotros en este episodio de UDX. Si este episodio te dejó con ganas de más, no olvides suscribirte en Spotify y YouTube para continuar escuchando historias que te empujen a ser la mejor versión de ti mismo. Recuerda, en UDX creemos que el verdadero éxito se mide en la capacidad de convertir cada desafío en una victoria. Y el impacto positivo es lo que realmente deja huella. Dicho de otra manera, transformación con propósito. Nos escuchamos en el próximo episodio.